Hermanos amados, tengo el privilegio de continuar con nuestra serie en el Cantar de los Cantares. La semana anterior, en medio de una gran dificultad, pudimos predicar la primera parte de esta canción de amor y hemos titulado este sermón Distinguida y Adornada, una canción de amor para la iglesia. Y esto vamos a ver el día de hoy, la parte número 2, y por eso les invito a que puedan abrir conmigo sus Biblias en el Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículos 9 al 11. El Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículos 9 al 11. Les voy a invitar a todos a que puedan abrir sus Biblias conmigo y que podamos meditar juntos en este precioso poema, en esta canción del Señor. Cantar de los Cantares 1, del 9 al 11. La palabra del Señor dice así en el Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículos 9 al 11. A yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares. Zarcillos de oro te haremos, tachonados de plata. Lo vuelvo a leer, pero ahora en la Biblia de las Américas, que tiene unos pequeños cambios, pero es el mismo texto. A mi yegua entre los carros de Faraón yo te comparo, amada mía. Hermosas son tus mejillas entre los adornos, tu cuello entre los collares. Adornos de oro haremos para ti con cuentas de plata. Estamos considerando, hermanos, esta parte del capítulo 1 del Cantar de los Cantares que tiene la forma, desde este versículo 9, de una canción, y es una canción especial porque es una especie de canción que tiene un diálogo. Hay canciones que uno puede recordar que son como si fueran una conversación. Ese tipo de canción es el que encontramos aquí, y ahora nos encontramos, vamos a decirlo así, en la primera estrofa, en donde el que está hablando, el que está cantando es el esposo. La semana pasada comenzamos a mirar la primera parte de esta estrofa en donde él hablaba o hacía esta comparación con las yeguas de los carros del faraón, y tomamos todo el sermón anterior para poder meditar en lo que estas verdades significaban. ¿Qué implicaba el hecho de que ella es comparada con una yegua de los carros del faraón? Y habíamos dicho que principalmente la idea es que ella es una mujer distinguida, así como las yeguas del faraón son completamente distinguibles de todo el resto de animales de la ciudad o de los pueblos. El hecho de que son alimentadas de una manera particular, guardadas de una manera particular, utilizadas para cosas particulares y no para cualquier oficio ordinario. Eso es una forma de decir, tú no eres una mujer ordinaria, tú eres una mujer distinguida, una en 1,000,000, una mujer amada y distinguida para aquel que te ama. Pero ahora nosotros vamos a enfrentarnos a la segunda parte de esta estrofa que está contenida en los versículos 10 y 11. El marido sigue hablando y lo que le dice a ella no es solamente que es una mujer distinguida, sino que ahora va a utilizar la expresión de que ella es una esposa adornada. Adornada. Y vamos a considerar en esta mañana esta comparación, esta forma de amor, estas palabras de amor de este esposo hacia su esposa en 4 cosas principales. Pero antes de poder mencionarlas, quiero recordarles que este poema de amor, aunque hable en lenguaje humano, aunque hable en lenguaje de amor romántico, no es un poema que se dirige simplemente a una historia de un hombre imperfecto y una mujer imperfecta, sino que Salomón, guiado por el Espíritu Santo, está escribiendo un poema en el que, aunque habla en este lenguaje, está expresando el amor de Cristo por su iglesia, de Dios por su pueblo. Por lo tanto, al considerar esta manera de hablar de la novia, tenemos que pensar que esta es la manera en la que Cristo habla de su iglesia. Y por eso consideremos 4 cosas importantes. Esto será nuestro bosquejo de esta mañana. En primer lugar, vamos a considerar el propósito de recordarle que ella está adornada. El propósito de recordarle que ella está adornada. En segundo lugar,
Vamos a considerar la forma de describir que ella está adornada. La forma de describir que ella está adornada. En tercer lugar, vamos a mirar el significado bíblico de estar adornado. El significado bíblico de estar adornada. Y en cuarto lugar, las implicaciones prácticas de estar adornada. Así que 4 cosas es lo que van a enfocar nuestra atención en este sermón y espero que sean de ayuda, de provecho para nuestras almas, tanto de ti que eres parte de la iglesia de Cristo o para ti que quizá hoy nos acompañas y nos honramos con tener tu presencia entre nosotros. Quiero que sepas que esto es para ti también. No desestimes la palabra de Dios pensando que esto tiene que ver solo con cristianos. Tiene que ver también con aquellos en el mundo que necesitan de Cristo Jesús. Así que anhelo que esto sea de gran provecho para todos. El propósito de recordarle la forma de describir el significado bíblico y las implicaciones prácticas. En primer lugar, consideremos el propósito que tiene este esposo para recordarle a su amada que ella está adornada. En este primer encabezado, yo quiero tratar de contestar esta pregunta y escuchen con mucho cuidado. ¿Cuál sería la motivación? ¿Cuál es la razón detrás de que este esposo le recuerde a su amada que ella está adornada? Hermanos, hay razones verdaderas, necesarias y constantes por las que un esposo amante necesita recordarle a su esposa que ella es hermosa ante sus ojos, que ella está adornada. Y en esta mañana, mis hermanas y todas las mujeres presentes pueden estar de acuerdo conmigo al decir que el hecho de que alguien te diga que te ama no es algo que simplemente empiece el día del matrimonio y como ese mal esposo que su esposa un día le dijo, pero mi amor, ¿por qué tú nunca me dices que me amas? Y el esposo le dice, porque ¿te acuerdas el día que nos casamos? Sí. ¿Te acuerdas que te dije que te amaba? Sí. El esposo le dice, el día que cambie de opinión te lo digo. Ya te dije que te amaba. Eso es lo que muchas personas piensan con respecto al amor. Pero un esposo que ama a esa mujer que Dios le dio es alguien que le está recordando todo el tiempo la virtud, el amor, la alegría que es ella para su vida, lo que ella significa. Y eso es algo que nosotros encontramos aquí claramente en este esposo amante incomparable con cualquiera de nosotros. Él tiene un propósito y el propósito no tiene que ver con él, tiene que ver con una debilidad en ella, con una necesidad que ella tiene. Y por eso él le recuerda que ella está adornada. Lo primero que podríamos decir es que el recordatorio de esto es necesario por causa de lo que ella piensa de sí misma. En nuestro pasaje ya hemos tomado las suficientes semanas para poder familiarizarnos con las cosas que esta mujer ha estado diciendo a lo largo de este poema. Si tú recuerdas, nosotros nos pensamos en cómo ella se describió a sí misma en Cantares capítulo 1, versículos 5 y 6. ¿Estás con tu Biblia abierta? Vuelve al versículo 5 y 6 de este mismo capítulo para recordarnos cómo ella se ve a sí misma. Préstame muchísima atención. Soy morena, dice ella, pero preciosa. Oh hijas de Jerusalén, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No os fijéis en que soy morena, porque el sol me ha quemado. Los hijos de mi madre se enojaron conmigo. Me pusieron a guardar las viñas y mi viña, mi propia viña, no guardé. Hermanos y amigos que me escuchan, en algunos pasajes anteriores nosotros descubrimos que la visión que ella tenía de sí misma, esta novia, esta esposa, era una visión en la que ella consideraba a sí misma, y lo uso de manera metafórica, su negrura. Como ya vimos, al decir soy morena o soy de piel negra o he sido quemada, lo que está diciendo más allá del color es que su piel ha perdido todo brillo, que no tiene nada hermosa en sí misma, que ella es consciente que el rey no tendría por qué mirarla, que ella es consciente
que si quizás habían mujeres murmurando de ella. ¿Y cómo puede ser que le preste atención? ¿Acaso no se ha visto? ¿Acaso no sabe cómo es? Ella está repitiendo en voz alta: estoy consciente de lo que soy. Estoy consciente del color de mi piel. Estoy consciente de que he sido quemada. Estoy consciente de que no tengo nada en mí misma para poder ser amada y ser el deleite de los ojos de mi amado. Por lo tanto, la iglesia en estas palabras reconoce su condición delante de Dios. Y quiero que pensemos ahora como pueblo de Dios. Escúchenme con atención. Como pueblo de Dios, tenemos que pensar que si el esposo nos ama, tal como estamos describiendo, no es por algo que hay en nosotros. Nadie jamás ha sido salvado, perdonado de sus pecados o acercado al trono de la gracia por causa de tener algo en sí mismo que le recomiende delante de Dios. Y los que hemos sido salvados por esa gracia somos conscientes, no hay espacio para el orgullo o la soberbia entre los cristianos. Porque bien se ha dicho que la puerta para entrar al reino de esa gracia es una puerta chiquita y pegada al suelo, de manera que la única forma de entrar es arrastrándote, reconociendo lo que eres y reconociendo que no hay nada de valor en nosotros mismos. Esta esposa está hablando en público, en voz alta, de lo que es una realidad en nuestros propios ojos. Hermanos, la iglesia, al igual que esta esposa, se sentía despreciada. La iglesia, al igual que esta esposa, sabe que es cuestionada. La iglesia, al igual que esta esposa, sabe lo que no tiene y que no ha sido amada por nada en sí mismo. Por esa razón, porque es consciente de su condición, porque sabe lo que no tiene, es que el esposo ve la necesidad de tener que recordarle en amor que delante de sus ojos y por causa del amor grandísimo que tiene por ella, para él, ella es completamente hermosa, codiciable y que ha sido adornada de tal manera que tiene una dignidad por encima de cualquier mujer. Hermanos, vuelvo a pensar en la aplicación práctica. Nuestras esposas deben ser afirmadas con nuestras palabras. Un esposo, buscando aquí una aplicación práctica, un esposo no debe ser grosero. Un esposo no debe ser un tirano. Un esposo no debe usar sus palabras para lastimar el corazón de su esposa. Un esposo amante, un esposo que realmente honra ese matrimonio y ese amor, es un esposo que levanta, le da dignidad y le recuerda a esa mujer cuánto la ama y que ella delante de sus ojos es lo más importante que él puede mirar. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Este mismo estudio del Cantar de los Cantares es un recordatorio de un esposo amante que te vuelve a repetir cada semana: yo te amo. Sé lo que piensas de ti. Sé lo que piensas cuando te miras y cuando ves tus manos vacías y cuando ves que no hay una belleza en ti. Sé lo que piensas. Y por eso mismo te lo quiero recordar. Eres amada. Eres amada. Hay un precioso pasaje paralelo a todo lo que estamos diciendo y les voy a invitar a que abran conmigo sus Biblias en ese pasaje que es Ezequiel capítulo 16 y son los versículos 1 al 14. Yo voy a leer todo este pasaje porque es un pasaje extraordinario. Ezequiel capítulo 16, versículos del 1 al 14. Ezequiel 16, del 1 al 14. Quiero que notes lo que la palabra del Señor dice aquí con respecto a Jerusalén. Escúchenme con mucha atención. Lo que va a describir aquí el profeta es lo que el Señor le revela con respecto a quién era Jerusalén para él. Y como ya sabemos, Jerusalén es solamente una sombra de lo que es el verdadero pueblo de Dios. Así que lo que dice de Jerusalén como sombra, lo dice de nosotros y lo piensa de nosotros de una manera todavía más amplia, más grande, de una manera más gloriosa. Quiero que vean conmigo este pasaje y quiero pedirles un favor a todos. La semana pasada teníamos un gritadero aquí en medio.
Hoy estamos en perfecto silencio. Controlemos a nuestros chiquitos, sentémoslos en nuestras piernas. Escuchemos la palabra con atención, porque esa es una forma de glorificar al Señor. Así que, niños queridos, presten atención a la palabra, y adultos, guardemos ese lugar para que ellos sepan que es un momento importante. Ezequiel capítulo 16, versículos del 1 al 14. Mira lo que dice la palabra del Señor. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, haz saber a Jerusalén sus abominaciones y di, y quiero que prestes atención a esto, así dice el Señor Dios a Jerusalén: por tu origen y tu nacimiento eres de la tierra del cananeo, tu padre era amorreo y tu madre etea. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni fuiste frotada con sal, ni envuelta en pañales. Ningún ojo se apiadó de ti para hacer por ti alguna de estas cosas, para compadecerse de ti, sino que fuiste echada al campo abierto, porque fuiste aborrecida el día que naciste. Yo pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre. Mientras estabas en tu sangre te dije: vive. Sí, te dije mientras estabas en tu sangre: vive. Te hice tan numerosa como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande y llegaste a la plenitud de tu hermosura. Se formaron tus pechos y creció tu pelo, pero estabas desnuda y descubierta. Entonces pasé junto a ti y te vi, y he aquí tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo, declara el Señor Dios, y fuiste mía. Te lavé con agua, te limpié la sangre y te ungí con aceite. Te vestí con tela bordada y puse en tus pies sandalias de piel de marsopa. Te envolví con lino fino y te cubrí con seda. Te engalané con adornos, puse brazaletes en tus manos y un collar a tu cuello. Puse un anillo en tu nariz, pendientes en tus orejas y una hermosa corona en tu cabeza. Estabas adornada con oro y plata, y tu vestido era de lino fino, seda y tela bordada. Comías flor de harina, miel y aceite. Eras hermosa en extremo y llegaste a la realeza. Entonces tu fama se divulgó entre las naciones por tu hermosura, que era perfecta gracias al esplendor que yo puse en ti, declara el Señor Dios. Qué cuadro tan vívido. ¿Cómo se pinta esta escena? Mientras leíamos, seguramente nuestras mentes estaban recreando ese campo o ese bebé, en este caso esa bebé, nacida como si hubiera sido abandonada en un campo. Ni siquiera el cordón umbilical lo habían sacado de su barriguita para poderla poner a salvo. Ni siquiera había sido limpiada de la sangre del parto. Y entonces el Señor pasó y le dijo: vive. A pesar de lo que era, a pesar de no haber sido ni siquiera querida en su nacimiento, el Señor le dice: vive. Y luego, cuando ya crece, siendo menospreciada, apartada, desnuda en el campo, el Señor la ve, se acerca a ella, la abraza con su manto para cubrir su desnudez. Y a esa repudiada, de la que se avergonzaban, de la que estaba ahí y nadie miraba con belleza ni hermosura, Él, cubriéndola, le declara su amor y hace un pacto con ella. Y luego, esa que había sido antes la despreciada, abandonada, sucia, desnuda, se convierte en una hermosa que llega hasta la realeza, con un collar lleno de joyas, con un cuello lleno de joyas, con aretes, con todo lo que implicaba ser alguien de la realeza. El Señor la toma de donde está y la pone en un lugar mostrándole su amor.
Hermanos, este pasaje habla de Jerusalén como la ciudad de Dios e ilustra la vida de Jerusalén como si fuera una niña no deseada que nació en el abandono y la falta de amor, a la cual el Señor protegió, desposó y amó, y luego la adornó para que pudiera ser preciosa. Escúchenme con atención. En este sentido, este recordatorio es un recordatorio para nosotros. El haber sido adornados es la muestra de que aunque no tenemos nada en nosotros mismos, el Señor nos amó, nos cambió para hacernos deleitosos delante de Él, para convertirnos en la delicia de sus ojos. Piensen esto, esa jovencita en la imagen que se pinta despreciada, sucia, desnuda, quizás la vergüenza de todos, convertida en el deleite de los ojos del gran rey, convertida en una mujer hermosa de la que todos hablaban de su hermosura. Eso es lo que Dios hizo por nosotros. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede el rey haberse fijado en nuestra bajeza? Lo sé, no hay manera lógica de explicarlo, pero así fue. Eso es lo que la Biblia nos enseña. El rey nos amó, nos abrazó con su gracia, nos vistió de su hermosura y nos adornó para siempre. ¿Sabes por qué se tenía que recordar que estamos adornados? Por causa de la realidad de lo que somos y por causa de nuestra propia necesidad. Eres tú y soy yo los que a veces nos acordamos estando envueltos en esa sangre sucia, con ese cordón umbilicado sobre nosotros como despreciados, abandonados, no amados. Nos acordamos de los años de vergüenza estando desnudos en medio del campo ante la risa de todos por causa de nuestras maldades. Nos acordamos de nuestra propia suciedad y siempre vuelve la pregunta: ¿por qué me amas? Yo no tengo nada que ofrecerte, no tengo nada en mí mismo, no tengo nada que pueda ser amable para ti. ¿Por qué me amas? Y el Señor lo único que hace es señalarnos hacia nuestro cuello y hacia nuestras orejas, como para que al tocarnos recordemos que hemos sido adornados, como esa mujer que fue sacada de toda esa vergüenza y sentada en el lugar de una reina, a la cual su esposo la adorna como el tesoro más grande que él tiene. Cada vez que tenemos esos momentos, el Señor nos vuelve a hacer tocar el cuello. Y al recordar los adornos que fueron puestos en nosotros, es recordar su amor por nosotros. Qué preciosa verdad. Eso me lleva rápidamente, en segundo lugar, no solamente al propósito de por qué recordar que está adornada, sino a la forma en la que describe que está adornada. Y bajo este encabezado quiero responder la pregunta: ¿cuál es la descripción que se utiliza en este poema para decirle a su esposa que ella está adornada? Y quiero que veas conmigo, volvemos a nuestro pasaje, Cantares 1, y quiero que veas el versículo 10. Escucha lo que dice: hermosas son tus mejillas entre los adornos, tu cuello entre los collares. Así es como lo describe, de una manera sencilla. Si pudiéramos analizar este pasaje, tenemos que decir que en estas dos frases hay un paralelo que se está trazando. El adjetivo claro, el adjetivo que se utiliza es hermosa o hermosos. Y está hablando de las mejillas y está hablando de su cuello. Dice que son hermosos. ¿Qué significa eso? Significa codiciable, atractivo, placentero, deleitoso, digno de ser amado. Así es como se expresa de las mejillas y el cuello de su amada. Pero eso nos lleva entonces a pensar en por qué las mejillas y por qué el cuello. Matthew Poole, un comentarista bíblico, dice que el mencionar las mejillas es simplemente recordar que es parte de recordar el rostro, que es el centro o el asiento de la belleza de una persona.
Aunque nosotros podemos mirar el cuerpo como un todo para poder ver la hermosura o la no hermosura de alguien, el rostro es el asiento de la belleza de alguien. Su rostro es lo que determina su verdadera hermosura o el centro de esa hermosura. Y cuando se habla de las mejillas, se está hablando de lo primero que tú ves al enfrentar tus ojos ese rostro. Son hermosas. Tu cara, lo que tú eres, es hermoso. Pero también el cuello, y el cuello es un lugar visible del cuerpo y también el centro de la hermosura de una mujer. Por eso, en algunos lugares ni siquiera es permitido mostrar el cuello. Por eso, cuando tú ves en otras culturas, vamos a pensar en África, tú ves cómo arreglan el cuello y a veces hasta se lo estiran, como una muestra de elegancia, una muestra de dignidad. Así que las mejillas y el cuello son una muestra de lo que ella es, de su hermosura. Pero entonces, aquí es donde viene la clave del pasaje. Se hace una comparación. Y la comparación es que sus mejillas son hermosas entre los adornos y que su cuello se ve hermoso entre los collares. Así que aquí estamos hablando de algo bien importante y quiero hacer un paréntesis aquí muy breve. Hermanos, cuando uno estudia un libro como este o cuando uno mira ciertos pasajes del Antiguo Testamento, es muy complejo algunas palabras en el texto original. En estas palabras, sobre todo para la palabra adornos, algunos han traducido la palabra ave o la palabra tortuga. Y uno dice, ¿qué tiene? ¿Cómo es o cómo se conecta? Hermosas son tus mejillas como el caparazón de una tortuga. O hermosa es tu mejilla como las del ave. Y un comentarista decía, qué irónico, las aves no tienen mejillas. Entonces, evidentemente, la lectura correcta que se debe hacer aquí de lo que está diciendo el autor es adornos, adornos. La palabra hebrea que se traduce como adornos en la Biblia de las Américas transmite la idea de dar vueltas en círculo. Escuchen lo que voy a decir. Y es por eso que en algunos lugares esta misma palabra es traducida como explorar o investigar. Pero en este contexto se refiere a esos adornos redondos que cuelgan por delante a ambos lados de la cintura de la cabeza o también de la cinta de la cabeza, o que están entretejidos entre las trenzas del pelo. Así que está hablando de adornos, adornos que se usan para mostrar la dignidad, la gloria, el lugar que tiene una mujer que está adornada. Pero luego aparece también la palabra collar, y la palabra collar aquí no dice collar de plata, no dice nada más que collar, pero algunos lo traducen como collar de perlas, de plata, de oro. La palabra puede surgir de la idea de un collar de conchas, algo que hermosea y que muestra la riqueza que tiene esa persona que posee ese tipo de joyas. Así que el punto de esta comparación es que el esposo realza la hermosura de su amada a través de la forma adornada que tiene su apariencia. Pero entonces tendríamos que preguntarnos, ¿qué papel juega el tener adornos en el rostro de una mujer en esos días? Un diccionario bíblico nos dice lo siguiente: las joyas son componentes decorativos de la ropa y del vestido. En el mundo antiguo, las joyas se utilizaban como un adorno personal, al igual que hoy, pero también tenían usos prácticos y religiosos. Continúa diciendo, las joyas a menudo servían como un marcador cultural de la riqueza o el estatus que alguien tenía. ¿Quiénes eran los que se vestían o tenían todas esas joyas? Y no estamos hablando de algo pequeño. Era muchísimo dinero en apariencia. Hoy tenemos algo similar, pero realmente en esta cultura no se valora o se entiende mucho el que alguien ande con todas esas cadenas mostrando lo que tiene. Normalmente alguien que muestra muchas cadenas es que quizás eso es lo único que tiene, porque la riqueza mayor a veces está en otros lados. Sin embargo, en esos días el tener estos arreglos
mostraba dignidad, el lugar que alguien ocupaba, y también mostraba no solamente en el poder económico, sino el lugar de estatus en medio del pueblo en donde estaba. Por ejemplo, piensen en José. ¿Se acuerdan de la historia de José? José fue metido preso por causa de un pecado que no cometió. Luego el faraón tiene unos sueños, él le contesta los sueños, el faraón queda completamente asombrado de lo que Dios hacía con él, y entonces dice que el faraón puso a José como segundo en todo Egipto para que él pudiera llevar a cabo el trabajo que se tenía que hacer. Ahora, esto es lo interesante. Lo pone en ese cargo con palabras, pero luego nos dice en Génesis capítulo 41, versículos 39 en adelante: y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José, y lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. En este contexto, el ponerle un collar de oro significaba que José ya no era un esclavo, ya no era un prisionero, era alguien que tenía ahora una gran dignidad. Pero también era una conexión relacionada con el matrimonio. ¿Se acuerdan cuando fue el siervo de Abraham a buscar a Sara, a Rebeca? Y cuando fue a buscarla, buscando esposa para el hijo de su amo, dice que cuando le encuentra, lo que hace es darle brazaletes y ponerle también anillos en su nariz. ¿Qué implicaba eso? Implicaba que lo que ahora ella tenía, lo que ahora ella poseía, era la riqueza de aquel que la había amado y la había escogido. Por eso el ponerse ese tipo de adornos era una muestra de dignidad, de lugar, de ser amado. Así que déjame resumirte brevemente esto. Las decoraciones tienen que ver con haber recibido una posición elevada que antes esa esposa no tenía. Si cuando alguien es decorado, recibe una posición que no es nativo, que no pertenece a esa persona naturalmente, sino que es adquirida en el momento en que es amada. El ponerle eso a José implica que no es por él mismo, sino que eso señala el hecho de que él fue levantado a una nueva dignidad. Pero también esta hermosura que se deslumbra. Imagínense, piensen conmigo en una mujer que ha sido adornada así. Y tú estás en la calle conmigo y de pronto vemos a esta mujer toda adornada en esos días. Tú conoces a esa mujer. Sabes que ella es una mujer que creció con nosotros, no tiene ninguna sangre azul. Pero el rey se enamoró de ella, la amó, la desposó y la trajo a vivir con ella, pero también la adornó. Y cuando la ves caminando con esos adornos, no solamente sabes que fue amada, que fue recibida, que subió la dignidad por causa del amor que recibió, sino que ahora ella es heredera de todo lo que su esposo tiene. El hecho de tener su riqueza muestra que ella ahora es parte de esa herencia y que ella tiene herencia en la riqueza de su marido. Así que, qué importante entender en primer lugar el propósito. ¿Por qué se tiene que recordar que ella está adornada? Por causa de lo que ella piensa de sí misma, por causa de su debilidad. En segundo lugar, ¿por qué el marido lo hizo de esta manera? La forma en que lo usó fue hablar de su cuello y sus mejillas, mostrando cómo fue arreglada. Pero ahora eso me lleva en tercer lugar al significado bíblico de estar adornada. ¿Y qué significa esto? Lo podemos ver en la cultura, lo podemos entender entre personas, lo podemos entender entre nosotros mismos, pero ¿qué significa esto en el concepto bíblico? ¿Cómo aprendemos y qué nos dice la palabra cuando vemos el tema de haber sido adornados? La palabra de Dios nos enseña que Cristo embelleció a su esposa por medio de lo que Él hizo por ella. Hermanos, en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27, no hace falta que lo busquen, pero escúchenlo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra,
a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia con toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. ¿Qué hizo Cristo? Piensa en la escena. La iglesia está completamente sucia, llena de sangre, tal como vimos en este ejemplo bíblico. Cristo, al morir por ella, la purificó a través del agua de su palabra, la santificó y la está embelleciendo de manera que ella pueda resplandecer con toda su gloria delante de todos, para que Él pueda verla como esa novia completamente santa e inmaculada. Él amó a su iglesia y la embelleció, y lo sigue haciendo. Al igual que la mujer descrita en este poema, lo único que la iglesia tenía naturalmente era vergüenza y contaminación. No había nada digno de ser amado en ella. Pero, ¿de qué manera obró en su esposa esta obra de amor por la cual el marido la adornó para él? ¿Cómo fue que lo hizo? ¿Cómo fue que lo hizo? Escucha las preciosas palabras del comentarista John Gill sobre cómo lo hizo. El Padre ha preparado el reino desde la fundación del mundo. El Hijo ha abierto el camino para ello por medio de su obediencia a sufrimiento y muerte. Y el Espíritu es la garantía de ello, lo hace cumplir y los introduce en ese reino. La manera en la que nosotros hemos sido amados es una preciosa manera trinitaria. Aquí John Gill lo dice con sus palabras, pero el escritor bíblico lo dice de manera inspirada en Efesios 1, 3 al 14, en donde nos recuerda que fuimos amados por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Fuimos redimidos por el Hijo cuando Él vino a morir en la cruz. Y fuimos salvados verdaderamente y oportunamente por el Espíritu Santo cuando creímos la palabra y nos arrepentimos. Así que nosotros podemos ver cómo esta obra es una obra preciosa, hecha por Dios para su pueblo. De hecho, el versículo 11 de Cantares 1 tiene una descripción que, aunque no vamos a mirar el día de hoy en detalle, dice esto, el versículo 11 de nuestro mismo capítulo: adornos de oro haremos para ti con cuentas de plata. El plural con el que habla el novio es inusual. ¿Cómo haremos si está hablando el novio? Es porque el novio está hablando de una manera en la que muchísimas veces lo encontramos en la Biblia. Al hablar en plural nos está revelando que esta verdad es una verdad trinitaria, que esto que se está preparando es algo que no solamente tiene que ver con algo que vive hoy la iglesia, sino con algo que vivirá. Hermanos, tenemos el gozo infinito de poder tener esta herencia preparada para la iglesia por causa del amor que Dios tuvo por nosotros. Pero déjame hacer una pregunta todavía más para ir llegando hacia la conclusión y final de nuestro sermón de esta mañana. ¿Cuáles son los ornamentos que hoy decoran la vida de la esposa de Cristo y cómo deberíamos entenderlo a la luz de la palabra de Dios? Nosotros decimos, ok, entiendo que en este poema se habla de esta mujer y la veo en mi mente imaginándola que tiene llena su cara, su mejilla, su pelo, su cuello, está llena de cosas preciosas, lo cual hace que alguien la vea y diga, esta mujer es hermosa, es el deleite de su marido. Estamos diciendo que eso Cristo lo dice de su iglesia. La pregunta es, ¿cuáles son esos adornos que la iglesia tiene hoy? ¿Cómo se ven esos adornos? El comentarista Matthew Henry nos ayuda a responder esta pregunta y luego voy a simplemente expandir la respuesta. Él dice, las ordenanzas de Cristo son los ornamentos de la iglesia. Las gracias, los dones, los consuelos del Espíritu son el adorno de toda alma creyente y la embellecen, la hacen ante los ojos de Dios de gran valor. Los ornamentos de los santos son muchos, pero todos han sido dispuestos ordenadamente en filas y cadenas en las que hay una mutua conexión y dependencia unos
de otros. La belleza no proviene de ninguna cosa en la iglesia misma, ni del cuello, ni de sus mejillas, sino de los ornamentos que han sido puestos en ese cuello y en esas mejillas. Por lo tanto, contestando nuestra pregunta, déjame decirte dos cosas. ¿Cuáles son esos ornamentos? Déjame hablarte de cuáles son y cuál es el propósito que tienen. Estos ornamentos, esto que Dios ha puesto en su iglesia, tienen el propósito de embellecer a la iglesia delante de Dios. Pero escucha bien, el ser bella ante los ojos de Dios no significa necesariamente que sea bella ante los ojos del mundo. ¿Y qué quiero decir con eso? Piensa, y lo que viene a mi mente en primer lugar es esas imágenes que capaz hemos visto en documentales en países lejos de nosotros, en donde hay mujeres que se visten de gala para su matrimonio y tienen muchísimos collares y tienen todo decorado y está completamente lleno y se le ve solo sus ojos. Y tú verías, y si alguien preguntara si en nuestra cultura eso se ve hermoso, alguien diría, yo preferiría que para mi matrimonio solo lleve un collarcito y que no tenga mucha cosa, porque ella es hermosa en sí misma, pastor. Eso está bien. Pero en esa cultura, eso es lo que hace que se vea hermosa. Piensa simplemente esta realidad pensando en nuestra cultura indígena. Tuve el privilegio, ustedes saben, hace unos meses de casar a una pareja indígena en Otavalo. Me tocó vestirme con los atuendos. Por cierto, no había talla de pantalón blanco para mí, porque todos son flaquitos. Pero cuando uno ve a las mujeres llegar, yo preguntaba, oye, se ve lindo, porque es lindo el cómo se ve, pero quizás no lo valoraría como hermoso, porque quizás no es mi misma cultura, pero se ve lindo. Y decía, pastor, ahí donde ve, eso solo se sacan las cosas especiales. Eso que lleva ahí cuesta como $6,000. ¿Qué? Sí, y lo guardan y se lo ponen solo para este tipo de... ¡Wow! Uno que lo ve, por lo menos yo no podría distinguir entre uno de $20 y otro de $6,000. Para mí se verían igual. Pero el hecho de que la cultura lo vea, lo valore, hace que se vean hermosos delante de sus ojos. Y lo mismo pasa con la iglesia. La iglesia se embellece, es bella delante de Cristo y de Dios, pero no necesariamente delante del mundo. ¿Y qué quiero decir con esto? Hermanos, ¿saben cómo se ve una iglesia bella? Celebrando la cena del Señor. Para el mundo quizás eso es un ritual, es una cosa que no tiene mucho sentido, o quizás lo conecten con su cultura católico romana y digan, están celebrando la misa. No, esto no es igual que la misa, tal como lo explicó Denis al principio. Esto es algo completamente diferente en cómo lo entendemos, porque este no es el cuerpo y la sangre de Cristo. No creemos que se convierten los elementos en eso, creemos que lo representan, pero que al mismo tiempo Dios se satisface en amarnos, hacernos crecer a través de nuestra participación por medio de ese medio de gracia. Cuando eso sucede, ¿sabes qué es lo que Dios ve? Una mujer con su cuello completamente arreglado. Y cuando se está bautizando a alguien en un río, sí, el mundo está bailando, se está riendo, hay fiesta por todos lados y un pueblo pequeño, reducido, está en medio de un río. Y ante la bulla del mundo hay algo hermoso que está sucediendo ahí. El mundo no lo puede ver, porque si no todos correrían a ser testigos de eso. Pero Cristo lo ve, y cuando una persona está siendo bautizada, esa iglesia es preciosa. Esos collares brillan delante de la presencia de Dios. Lo mismo pasa en un momento como este, en donde nos reunimos a adorar al Señor. El Señor se complace en su pueblo cuando su pueblo se reúne a adorarle. ¿Cuántas personas del mundo, y aún personas cristianas o que llevan el nombre de cristianos, pueden vivir sin adorar al Señor y sin buscar su nombre, sin congregarse o haciéndolo casi nunca? Eso es vivir en contra de lo que embellece a la iglesia delante de Dios, que es la obediencia. La obediencia de estar reunidos para adorarle. Déjenme decirles algo más.
cuando una persona es aceptada como miembro, cuando hay una iglesia que es gobernada correctamente con ancianos que lideran a ese pueblo por los preceptos de la palabra y un pueblo que participa activamente en ser guiado. Todo eso trae gloria al Señor y es parte de esa belleza. Hermanos, y quiero decir esto último con respecto a este punto, escúchenme bien. Aun cuando alguien es sacado de la membresía de la iglesia, con el dolor que eso nos trae, el mundo dice, ahí está este grupo de legalistas, sacan a las personas y las sacan de ahí en medio, que se creen que son mejores que todos. El mundo juzga lo que no entiende y algunos que vienen a la iglesia tampoco lo entienden. Pero eso es parte de la belleza, porque es obedecer a Cristo en lo que Cristo ha ordenado. Su iglesia debe mantenerse pura. Su iglesia debe mantenerse sin manchas. Y esa es la forma en la que nosotros lo llevamos a cabo. Para el mundo quizás eso no tiene valor, pero para Cristo esos son los collares y las perlas que embellecen nuestro rostro. Pero déjame hablarte de manera particular, no solo como iglesia, sino a ti como individuo, como cristiano. Cuando un cristiano ejerce la fe que le ha sido dada por el Señor para vivir su vida, ese cristiano está embelleciendo su rostro delante de Cristo. La fe es un regalo de Dios y vivir por fe es una de las formas en las que se embellece nuestro rostro. Pero también cuando un creyente utiliza los dones que el Señor le ha dado para poder glorificar el nombre de Cristo por medio de su iglesia, el mundo podrá decir: ¡qué desperdicio! ¡Qué hombre con tantos talentos desperdiciado para convertirse en un pastor! Para poder servir yendo a una misión a Bolivia, para poder hacer esto o aquello en aquella ciudad. Para el mundo puede ser un desperdicio, pero para Cristo eso es belleza, porque Él nos dio esos dones. Y con esos dones nosotros podemos caminar honrando su nombre. Y no importa lo que el mundo piense de esa belleza, para Cristo es belleza. Pero también un cristiano lo hace cuando encuentra el consuelo y el sentido de su vida para seguir caminando, pensando en esas riquezas celestiales. Eso también embellece nuestro rostro delante del Señor. El recordar que he sido perdonado por su gracia, amado por Él, justificado, santificado, adoptado. Cada vez que yo recuerdo eso y medito en eso, mi rostro se embellece delante de Él. Y no que Él cambie. Él no cambia. Pero esas perlas preciosas dan nuestra apariencia y nuestro deleite delante de un Dios que es siempre igual. Y por eso tenemos que aprender a obedecer en estas cosas. Hermanos, qué interesante que todas estas cosas vayan conectadas con la idea de un collar. En un collar, todo está dispuesto en fila. Una perla tras otra conforman ese collar. De la misma manera, todas estas preciosas perlas que Dios nos ha dado, fe, perseverancia, amor, paciencia, la manera de vivir, la esperanza que tenemos, el consuelo que encontramos en Él, todo es como un precioso conjunto de perlas que nos ponemos y tenemos que usarlas todas para poder traer gloria a aquel que nos amó y nos adornó por su gracia. Amén. En cuarto y último lugar, ¿cuáles son las implicaciones prácticas de estar adornada? Lo que quiero preguntar aquí es, ¿qué es lo que demanda el hecho de que Dios me haya adornado? Piensa en esto y quizás esto sería muy básico, pero esta es la misma respuesta. ¿Qué esperarías tú de una mujer que ha sido amada y que se le ha entregado preciosas perlas y joyas para usar? ¿Qué esperarías de ella? La respuesta básica sería que use esos adornos y que use esas joyas, que se ponga su collar para que todos sepan que ha sido amada y puesta como heredera de aquel que la amó. Y de la misma manera, la iglesia, esta esposa amada con amor eterno, debe usar las joyas
que el Señor mismo le dio. Por lo tanto, la iglesia debe vivir conforme a ese honor. Qué triste sería que esta mujer, que es la iglesia, la cual ha sido representada como alguien que es distinguida y alguien que ha sido adornada, decorada, mostrando su gloria, viva como una mujer ordinaria, viva sin dar gloria y mostrar el lugar que tiene. Qué triste sería y qué decepcionante para un marido humano ver que una mujer que ha sido puesta en un lugar de amor y de cuidado y de dignidad simplemente quiere vivir como cualquier otra mujer, rechazando todo eso y olvidándose que ha sido amada. Hermanos, Cristo nos salvó de este mundo. Cristo nos sacó de la oscuridad de nuestro pecado para que podamos vivir en una novedad de vida. Dice que fuimos salvados por gracia, Efesios capítulo 2, pero luego dice para buenas obras. Las buenas obras es una parte central de nuestra vida y tiene que quedar claro y debemos proclamarlo. Las buenas obras no son algo que uno necesita para salvarse. ¿Quién pudiera? Estamos completamente encharcados en nuestra sangre, abandonados en el campo, desnudos, llorando, sin que nadie se acerque. ¿Qué tienes para ofrecer? Tus obras no significan nada delante de Dios para poder obtener tu salvación. Pero una vez que Dios te salva, te ama, te desposa, cubre tu desnudez y te limpia, las buenas obras deben ser la manifestación de lo que ahora nosotros somos. Por lo tanto, vivir así es parte de honrar el honor que ahora tenemos al haber sido adornadas por Él. Debemos honrar a ese marido que nos amó y nos adornó, y cada día tratar de ser más hermosos para Él. Conclusión. En esta preciosa canción de amor presentada en esta primera estrofa por el esposo, tanto la descripción que hace de su esposa como distinguida, así como adornada, que son las cosas que vemos en esos 3 versículos, son expresiones que procuran informar el corazón de su esposa, tratando de ayudarle en contra de las malas ideas que ella tiene, pensando que quizás su esposo no la ama, porque no es digna, porque ella es consciente de eso. El esposo se lo dice cantándole para que ella recuerde que es amada, pero también tiene la intención de recordarle cuál es el lugar que ella debe ocupar como una mujer amada. Hermanos, cerrando nuestro sermón en esta mañana, hay tanto en lo que nosotros debemos meditar. El Señor nos ha adornado para Él. Vivamos usando eso que Él nos dio para su gloria. Pero quiero decir algo final. En esta mañana hay 2 tipos de personas que me oyen. Los unos nacieron ensangrentados, con el cordón umbilical sin haber sido quitado, desnudos, abandonados y en el campo. Eso es algo que en realidad es particular y común de los 2 tipos de personas que hay hoy aquí. Esa es nuestra condición. Pero Dios hizo la diferencia en la vida de aquellos que han sido perdonados y rescatados por su gracia. Él nos cobijó, nos abrazó, nos desposó, nos adornó y nos dio una dignidad. Pero hay un grupo que todavía sigue abandonado, desnudo, en su sangre, sin nada que ofrecer. Y la invitación solemne en esta mañana es: hoy también tú puedes ser amado y adornado por aquel que nos amó a nosotros. Porque al igual que tú, no tenemos nada diferente en nuestra condición. La diferencia la hizo su amor.
Y su amor hoy está expuesto y abierto delante de nosotros, para que todo aquel que crea en el Señor Jesucristo y se acerque a Él en verdadero arrepentimiento y fe, pueda tener la oportunidad de disfrutar de este amor, que es un amor eterno. Que estas palabras no caigan en oídos sordos. Me temo por aquellos que oyen estas palabras cada semana y, sin importar lo que Cristo dice o lo que Dios ordena en su palabra, siguen rechazando el amor de Dios. No hay una locura o soberbia más grande que esa. Y te pido que tengas cuidado por tu propia alma. Saber un poco de la Biblia no te hace el ser amado. Haber recibido ese amor por gracia en arrepentimiento y fe es lo que realmente hace la diferencia. Ven a Cristo hoy. Que estas palabras no queden en el aire, sino que encuentren un lugar en aquellos que el Señor quiere amar y perdonar el día de hoy. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por darnos el privilegio de buscarte, adorarte, por medio de pensar en estas cosas que tu palabra nos dice. Gracias por habernos amado. Gracias por habernos sacado de nuestra condición inmunda, desesperada, solitaria, de decepción. Y por habernos amado, habernos limpiado con la sangre de Cristo Jesús y habernos adornado, mostrándonos que ahora somos tuyos, herederos y amados. Ayúdanos a vivir conforme a esa dignidad. Te ruego, Señor, en esta mañana, por aquellos que no te conocen. Señor, no hay un corazón que pueda resistirse al poder infinito de tu gracia, quebrantando la soberbia y el orgullo y abriendo sus ojos para que vea la gloria de Cristo. Confiamos en eso, Señor. Usa tu palabra como tú quieres, para la gloria de tu nombre. Gracias por tu iglesia, Señor, y por el amor eterno con el que nos has amado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.